El estado de pandemia modificó hasta cierto punto el escenario global. Uno que meses antes estaba preocupado por la guerra comercial y una inminente recesión económica, ahora lo está mayormente por las secuelas de un nuevo tipo de coronavirus. Tu futuro cercano será determinado en gran medida por las decisiones de las potencias y también por el gobierno de tu país. Los distintos actores han intervenido, pero China y Estados Unidos son los que dan inicio a este trabajo. ¿Qué provocó el COVID-19 en estos? Este nuevo virus es un detonante para incrementar las tensiones ya existentes entre las naciones rivales. El objetivo del presente video es conocer y analizar la relevancia e impacto de este en la relación Estados Unidos-China. Así que si te gustan los análisis respecto a situaciones internacionales, mientras piensas que el mundo está yendo a peor y que probablemente en unos meses termines viviendo debajo de un puente, ve por tu bebida de preferencia y botana, un paquetaxo. Quédate, porque esto es importante. Por último, es menester recalcar que el enfoque teórico de este proyecto tiende al realismo. Un virus que llevaba semanas reproduciéndose en China puso al mundo en jaque en los primeros meses del año 2020. No fue la única causa. La guerra comercial entre Estados Unidos y China apuntaba a provocar una recesión económica inminente. La globalización estaba comenzando a mostrar fisuras y viejos nacionalismos volvían al escenario, claro que sí. La gota que derramó el vaso fue la pandemia del SARS-CoV-2, nombre técnico, y la enfermedad resultante, conocida como COVID-19, aunque en los medios de comunicación es utilizado el término coronavirus indiscriminadamente. No es la primera que ha causado estragos, pero la gran velocidad de expansión es producto de un mundo globalizado, y desde ese punto debe entenderse. Este virus comenzó a expandirse con rapidez en Asia, empero todo indica que ha sido controlado con cierta eficacia, principalmente en China, Japón y Surcorea. Por su parte, Europa tiene ya miles de muertos, Italia con el mayor número, y Estados Unidos de América superó a China. Por la propagación exponencial del virus es quizá baladí dar el número de infectados, sin embargo, funciona para cuantificar el impacto reciente de este. Según el conteo en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins, el día de hoy hay 2.800.000 infectados y 196.000 muertos. Debo decirte que redondeé un poco las cifras. El impacto del 2019 en ECOP repercutió en la economía global. Un detenimiento abrupto en la producción industrial, caídas en el valor de las monedas de distintos países. Los sectores de transporte y turismo recibieron un duro golpe, millones de despidos, pérdidas de billones de dólares, donde hasta los hombres más ricos del mundo en cuestión de horas vieron su fortuna disminuir, aunque algunos la vieron aumentar. Los países toman medidas desesperadas para callar la problemática y no dudaron en pedir préstamos a entidades como el FMI, algo que no resulta precisamente inverosímil, tomando en cuenta que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la define como la peor crisis desde el 2008. Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo pronostica que este año el costo de la pandemia será de 2 billones de dólares, una cifra un tanto conservadora al día de hoy. Lo que hay es un auténtico caos económico, que estaba en progreso desde la crisis del 2008, aquella que trajo consigo un descontento generalizado con el establishment. El coronavirus no fue la causa per se de todo esto, pero se aceleró en gran medida la crisis global que estaba siendo gestada en los últimos años. Hernández sostiene que es evidente e incuestionable que la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 ha impactado en la política internacional, dentro y fuera del sistema de la ONU. Algunos hablan de este fenómeno como un cisne negro. Esto es erróneo. Tal y como arguye el sitio El Orden Mundial, esta pandemia no puede considerarse un cisne negro, dado que existen varios antecedentes de enfermedades infecciosas similares, y los gobiernos estaban advertidos de la posibilidad de que una crisis así pudiera darse. El objetivo del presente video es hablar acerca del impacto del COVID-19 en las tensiones entre Estados Unidos y China, por lo que es importante hablar del impacto que este ha tenido en los respectivos países. Aunque más pausado, funciona para comprender mejor el contexto y ampliar nuestra visión del panorama. Es ciertamente una buena opción comenzar con el país donde la pandemia surgió, pasando en principio por las fases de brote y epidemia respectivamente. China. La fábrica del mundo fue detenida ante la amenaza. Ciudades enteras fueron completamente aisladas, negocios cerraron, la producción paró y su PIB cayó a un nivel no visto en décadas.
El lado positivo de todo esto es la disminución en la contaminación que hubo al frenar los procesos industriales, algo que ni los acuerdos de París pudieron lograr. Esas son consecuencias más económicas, pero al tener este videoensayo un enfoque internacionalista de facto, es lógico hablar de influencia en el escenario global. Precisamente Esteban pronostica lo siguiente: el desarrollo de esta pandemia puede tener un mayor efecto sobre el lugar que ocupa el gigante asiático dentro de la comunidad internacional que sobre el de otros países, debido a que el COVID-19 se originó en Wuhan. Si el gobierno chino no utiliza la estrategia adecuada, podrá ver truncados varios de sus planes a futuro. El presidente de China mantiene su margen respecto a la situación del coronavirus. La censura del país es palpable, así como su influencia en el mundo, a tal nivel que podría decirse que logró frenar las medidas de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno chino, con su influencia, convenció a la OMS de minimizar el brote en Wuhan. Gracias a esta medida, las actividades en el país siguieron con relativa normalidad, e incluso aviones entraban y salían sin ningún problema. Eso se ha ejemplificado en el sitio Foreign Affairs. El liderazgo de la OMS se negó a declarar una emergencia de salud pública de interés internacional hasta el último momento posible, e incluso, entonces, el director general de la OMS instó a otros países a no imponer prohibiciones de viaje o tomar otras medidas drásticas que aislarían a China. Y no es lo único que hizo China. Declara Campbell que Beijing controló estrictamente la información, rechazó la asistencia de los CDC, limitó los viajes de la Organización Mundial de la Salud a Wuhan, probablemente contabilizó las infecciones y muertes y alteró repetidamente los criterios para registrar nuevos casos de COVID-19. A pesar de haber ocultado información por bastante tiempo, el cual es en demasía valioso, y ciertas medidas cuestionables, este país busca obtener ventaja de la situación. Su gobierno evade la responsabilidad. La culpa intentará ser transmitida a otros, ya sea a Estados Unidos, tema que será abordado en un futuro capítulo, o a los gobernantes de Wuhan, no al Partido Comunista Chino. Con esta evasión y el apoyo que está dando continuamente a otros países, busca conseguir legitimidad e influencia en el escenario internacional. Este país tiene su historia repleta de pandemias. El COVID-19 es una más en su lista, y que también muestra las debilidades de la nación. Los problemas en China, con el nuevo virus, sacaron a la luz sus flaquezas respecto a su proyecto de la nueva ruta de seda. Por su parte, el hermetismo de su sistema causó un atraso en el tiempo de respuesta de las medidas adecuadas, tanto en el país como en el mundo. Además, sin ningún miramiento, censuró a todo aquel que mostrara información al respecto. Tal es el caso del Dr. Li Wenliang. A Setzer, China no ha cargado impuestos a sus ricos de manera efectiva y, como resultado, no ha podido financiar un sistema progresivo de seguro social. Esto genera toda clase de dudas sobre su papel como nuevo líder mundial. A pesar de lo anteriormente dicho, no todo va tan mal para esta nación. Poco a poco el gobierno logra limpiar su imagen ante el mundo, como hace ver Economy, al decir, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han elogiado la respuesta de Beijing, argumentando también que el virus ayuda a Beijing a parecer un líder mundial en salud pública y por lo tanto listo para asumir otros tipos de liderazgo global. La pandemia, que surgió como un enorme problema para China, tanto político, imagen pública, como económico, podría resultar en una oportunidad cuasi perfecta para que el país asuma el rol que otrora pertenecía a Estados Unidos, hoy su más grande rival. Sin embargo, sería craso error hablar todavía de un inminente sistema unipolar. China ha estado comprando empresas dentro y fuera del país en los últimos días, fruto de la situación ventajosa que representa la economía de naciones tan valientes. Esto es por sí mismo una ventaja para el gobierno de Beijing, que no conforme con obtener influencia gracias a la ayuda destinada a distintos países, también busca de forma inteligente adueñarse de compañías alrededor del globo. Esta nación, con sus movimientos estratégicos, está obteniendo lo que desea, y con una tasa mínima, reportados de forma oficial, de infectados, parece que no será detenida a la brevedad. Pero eso es solo una cara de la moneda que hay de su rival directo, Estados Unidos de América. El gobierno encabezado por Donald Trump minimizó el potencial de daño del 2019 en ECO,
Tal acción generó graves consecuencias. El miedo se apoderó de sus ciudadanos al ir vislumbrando el peligro que estaba próximo a llegar, los cuales no tardaron en hacer compras de emergencia, un clásico, arrasando con todos los víveres e incluso un aumento en la venta de armas. El resto de efectos son bastante similares al del resto de países, pero en una magnitud distinta debido a las características de la nación. Negocios y escuelas cerradas, sistema sanitario al borde del colapso, número de infectados en constante aumento, etc. Incluso New York, al igual que Italia, ha creído en la necesidad de utilizar fosas comunes por la cantidad de muertos. El impacto del coronavirus ha llegado hasta la campaña presidencial de los Estados Unidos, donde los distintos candidatos, algunos ya ex, dan su opinión sobre las acciones del actual gobierno estadounidense. La pérdida de empleo ha alcanzado proporciones no vistas ni en la crisis del 2008, y todo en tiempo récord. La lucha contra el virus comienza a pasar a segundo plano, mientras que los problemas económicos comenzarán a resentirse fuertemente a la brevedad. La Fed ya tomó medidas al respecto. Y finalmente, la Reserva Federal acordó reducir la tasa de interés en sus líneas de intercambio existentes, que proporcionan dólares a muchos, aunque no a todos, los socios comerciales clave de Estados Unidos, permitiendo a los bancos centrales extranjeros pedir prestados dólares de la Reserva Federal y prestarlos a sus propios bancos. Esto proporcionará a los bancos fuera de los Estados Unidos acceso a financiamiento a más largo plazo. La respuesta del gobierno hacia este problema dice mucho sobre este. Más de lo mismo, Estados Unidos prácticamente no hace nada. Pierde puntos con el resto de países y su influencia disminuye sin parar, provocado por sus decisiones, como cancelar los vuelos provenientes de Europa, de forma abrupta. A lo largo de la historia se ha aliado múltiples veces con otros países para combatir amenazas en común, y también ha liderado acciones para disminuir problemáticas de dimensiones mundiales. Burns sostiene que, mientras tanto, Trump ni siquiera está tratando de liderar a nivel mundial. Esto no es algo repentino en la política exterior de este país. Esto lleva en desarrollo desde la llegada de Trump al despacho Oval. El discurso anti-China, con el que logró llegar a la presidencia, sigue sin ser abandonado, al igual que el America First. El liderazgo que tanto caracterizó a este país comienza a diluirse. La forma de gobernar del actual presidente durante la pandemia es el reflejo de lo que ha sido todo su gobierno. Esto es algo inaudito en la historia. Estados Unidos ha tenido la suerte de tener un liderazgo visionario y carismático en momentos de gran crisis. George Washington durante la Revolución, Abraham Lincoln durante la Guerra Civil, Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Trump, desafortunadamente, no ha demostrado estar cerca de ese líder. Su carácter lo impulsa a dividirse en lugar de unirse en casa. En resumen, Estados Unidos está en un momento complicado, producto de sus últimas decisiones. Está obteniendo las consecuencias de un deficiente sistema sanitario, carencia de inversión en investigación y desarrollo científico-tecnológico, I+D, así como su falta de liderazgo durante la pandemia. El país no está siendo líder y la amenaza del COVID-19 aparentemente lo está rebasando. No puede consigo mismo, tampoco con el resto del mundo. Pero, en un problema de esta magnitud, ayudar a los otros países es ayudarse a sí mismo. Las peleas entre Estados Unidos y China no se limitan solo al ámbito de lo comercial. Lograr responsabilizar al enemigo por los daños de la pandemia es un movimiento importante que ambos países buscan con constancia en busca de la legitimidad. Las respectivas naciones utilizan distintas tácticas en los medios de comunicación para cumplir con su cometido, desde teorías de la conspiración infundadas hasta calificativos cuasi peyorativos. Para poder profundizar más en este tema, es relevante hacer un hincapié en un antecedente directo de la guerra mediática, el SARS 2002-3, también familiar de nuestro nuevo coronavirus. El SARS 2002-3 causó también una epidemia en territorio chino. Un científico ruso comentó a los medios que tal virus podría haber sido creado en un laboratorio. Y esto puede quedar como un hecho meramente anecdótico. Conspiraciones habituales, ya es un cliché. Pero no fue así. Tales afirmaciones llegaron a ser utilizadas en contra del gobierno estadounidense. Esto es demostrable con el siguiente fragmento.
Muchos chinos aprovecharon esta noción y especularon que el SARS era un arma genética desarrollada por los Estados Unidos, para solo atacarlos. El China Yu Daili vinculó un estudio genético patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud en China con el programa de guerra genética de los Estados Unidos. Un científico ruso fue el que dio pie a lo anteriormente mencionado, y en la situación actual, Rusia fue más allá de esto. El gobierno de Moscú ha estado desplegando en distintos idiomas información sesgada en contra de Occidente respecto al coronavirus. Esto ha sido señalado por la Unión Europea y Estados Unidos de América. La Unión Europea publicó un documento donde existen hasta 80 ejemplos, que grosso modo son la prueba. Regresando a las tensiones China-Estados Unidos, The Wall Street Journal hace unas semanas difundió una nota escrita por Walter Russell. China is the real sick man of Asia. China es el verdadero mal enfermo de Asia. El gobierno encabezado por Xi Jinping no tardó en tomar medidas al respecto, pues tal título representa un estigma para el país. ¿Cuál fue la respuesta? Al día siguiente, China anunció que expulsaría a 3 reporteros del Wall Street Journal, con sede en Beijing. Aunque esto es algo grande per se, no acaba ahí. Las teorías de conspiración, como la del SARS anteriormente mencionado, acerca de un origen estadounidense del virus, han sido difundidas incluso por funcionarios chinos. En todo Internet hay una ola de artículos que son compartidos por empleados del gobierno. Ni Goebbels podría haber imaginado que la propaganda sería transmitida a través de tweets. Estos trabajadores en sus publicaciones defendían que Estados Unidos es el culpable directo de la difusión del virus en Wuhan. La dimensión de esto es explicada por Peckham. El libre acceso a las redes sociales en Occidente está alimentando lo que la OMS ha descrito como una infodemia masiva, en la que cantidades abrumadoras de información hacen que la verdad sea difícil de distinguir de la ficción. De esta forma, China intenta lavar sus manos sobre el origen del COVID-19, incluso con toda la información disponible en contra, poniendo en duda el origen en Wuhan y haciendo múltiples referencias a un origen extranjero, estadounidense. Incluso pretende mostrar una imagen de heroísmo, al sostener que consiguió tiempo para prepararse al resto de países. El gobierno de este país ahora está vendiéndose como ejemplo de triunfo sobre el virus y mostrando una apertura en sus datos. ¿Qué hay de verdad en esto? Los diplomáticos chinos insisten en que el país está enfrentando el desafío de manera transparente, compartiendo información con otros gobiernos y luchando contra el virus tanto por el bien de la comunidad internacional como por su propio interés. Sin embargo, se apresuran a condenar cualquier medida que toman los gobiernos extranjeros que pueda indicar una falta de confianza en Beijing. China silencia a los críticos y es probable que no duden en seguir con su táctica de responsabilizar a los funcionarios de Wuhan o Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Washington también ha actuado de forma similar, culpabilizando a su rival en reiteradas ocasiones y también sugiriendo que el COVID-19 surgió en un laboratorio chino. Además, el presidente Donald Trump no cesa de llamar al 2019 NCOV como el virus chino. La desconfianza entre ambos países y sus ataques recíprocos no genera un ambiente propicio para una mejor resolución del problema a través de la cooperación. En realidad, buscan culpar y ensuciar la imagen del otro en múltiples ocasiones. Wang deduce que las teorías de la conspiración han envenenado la atmósfera para la colaboración entre Estados Unidos y China para abordar el brote, que de otro modo podría haber presentado una oportunidad para restablecer la relación agria. Esta rivalidad hace la resolución de la pandemia más complicada de lo que ya es por sí misma. Ambos países, haciendo uso del soft power, poder blando, no paran de atacar al otro. Esto es similar a lo que sucedía durante su guerra comercial, aunque ahora está ubicada en otro contexto. Estados Unidos no quiere perder su poder e influencia, mientras que China quiere obtener más de esto y alzarse como nuevo líder global. Deberían cooperar para solucionar estos problemas lo más rápido posible, pero hay una enorme distancia entre lo que debe ser y lo que es. En este caso, cada país busca solo su propio bienestar y cumplir con sus ambiciones. Realismo puro. Que el coronavirus sea realmente creado en un laboratorio traería serias implicaciones. El país que se ha descubierto como autor directo de la pandemia, por simple lógica, será responsabilizado, algo que no sería desaprovechado por sus rivales. Pero, a pesar de lo conveniente que esto puede llegar a resultar, la verdad es que su origen es fruto de la naturaleza
y el azar, no científicos en bata rompiendo tratados sobre armas biológicas. Esto es visible en un artículo bastante conocido ya de la revista científica Nature Medicine, donde a través de la información disponible en los genomas del COVID-19 es demostrado que no proviene de algún otro virus. Ergo, no es creado por el hombre a través de la modificación genética de alguna enfermedad preexistente. No es un virus de laboratorio y probablemente sea producto de selección natural y transferencia zoonótica, siendo el famoso murciélago comido en Wuhan un potencial candidato del animal que realizó el traslado del COVID-19, aunque también podría ser un pangolín, pero eso es de otro artículo. En conclusión, no es un norma que haya sido creada por Estados Unidos, China u otro actor internacional para cumplir con algún elaborado plan. Esto está indicado en el siguiente fragmento del artículo científico anteriormente mencionado. Es improbable que el SARS-CoV-2 surgiera a través de la manipulación de laboratorio. Los datos genéticos muestran irrefutablemente que no se deriva de ningún esqueleto de virus utilizado previamente. En cambio, proponemos dos escenarios que pueden explicar de manera plausible el origen del SARS-CoV-2. 1. Selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica. 2. Selección natural en humanos después de la transferencia. Postdata. Recomiendo en sobremanera echarle un ojo al artículo del sitio Nullius in Verba site acerca del coronavirus. Dejo el link en la descripción. En lo personal es el mejor texto que he leído acerca del virus. Y en la parte social no hay discursos vacíos. No te arrepentirás de leerlo. Lo que acontece durante la pandemia entre Estados Unidos y China es el reflejo de sus acciones en la historia reciente. El siguiente autor ratifica que, tras una agresiva guerra comercial, el titán asiático consolida la tregua pactada en enero de 2020, reduciendo aranceles a Estados Unidos como alternativa emergente, ya que su actividad productiva está frenada por el contagio acelerado del virus. La guerra comercial entre estos países ha sido avivada por la situación pandémica. En tal contexto, Donald Trump tuvo la oportunidad de tomar el virus como algo ventajoso. Sin embargo, el escenario ha cambiado bastante. Ahora conseguir el triunfo está en un punto más lejano. Estados Unidos podría hundirse en el poderoso mar del coronavirus. Si China impone controles sobre la exportación de ingredientes farmacéuticos y mascarillas, resulta poco conveniente para el gobierno de Washington que su rival sea el mayor productor de aquellos suministros que tanto necesita. Esta situación es en sobremanera complicada. Puede causar efectos similares a la guerra comercial, al ser el territorio chino el origen del virus. Esteban, para el Real Instituto Elcano, plantea: en este marco, la crisis del coronavirus contribuye a erosionar todavía más la posición de China como fábrica mundial. Otro punto importante es la búsqueda por el control del virus, siendo lo más importante crear la vacuna. Idealmente la cooperación científica no conoce fronteras, pero en la realidad la ciencia y su conocimiento están a merced de intereses políticos. En este caso, las tensiones y desconfianza China-Estados Unidos evitan tal colaboración en contra de un enemigo en común, el coronavirus. Esto causa disgusto en la comunidad científica. En los últimos años, la competencia geopolítica, particularmente entre China y los Estados Unidos, ha generado molestias en algunos sectores con la naturaleza colaborativa de la empresa científica. Otro ejemplo de disputa entre ambos países en una suerte de nueva guerra fría, esta carrera tecnológica, similar al espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en proporciones menores. Es otra prueba entre lo que debe ser y lo que es. Por ejemplo, Wang menciona que el brote de COVID-19 debería haber ofrecido una oportunidad perfecta para que China y Estados Unidos superen sus diferencias y aborden juntos una amenaza en común. Este escenario ideal aparentemente está lejos de hacerse realidad. Al contrario, muestra la enorme rivalidad entre los países. Días después de que se declarara la pandemia, China y Estados Unidos anunciaron, casi simultáneamente, haber desarrollado una vacuna para atender el problema del COVID-19. El mensaje transmitido a la comunidad internacional pone en evidencia lo que podría denominarse una carrera biotecnológica para demostrar el poderío de cada país para combatir una pandemia mundial. En general, cualquier indicio de posible cooperación es rápidamente dejado de lado. Por ejemplo, en febrero,
el gobierno de Donald Trump ofreció mandar ayuda a China, el cual no guardó su opinión crítica al respecto. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores esgrimió que tal país no había ayudado de ninguna forma a su nación e incluso retiraron con velocidad a sus funcionarios estadounidenses de Wuhan, sin mencionar que Estados Unidos fue el primero en restringir el acceso de chinos a territorio estadounidense. También es interesante recalcar cómo al recibir ayuda en Francia, China lo dejó un poco en las sombras. Sin embargo, hicieron revuelo al mandar ahora ellos la asistencia a espacio francés. ¡Bravo! Estados Unidos, al igual que la mayoría de Occidente, utiliza medidas no tan autoritarias, como aquellas habituales en sistemas confucionistas-leninistas, sin ofender. Para ejemplificar un poco más de esto, Peckham sostiene, a medida que los gobiernos de los estados democráticos imponen medidas de cuarentena, China espera que su estilo draconiano de gestión de epidemias prevalezca como la nueva norma global. A pesar de que China pueda tomar ventaja de su situación de ganador en la batalla contra el nuevo coronavirus, sus fallos iniciales pueden quitarle muchos puntos en sus futuros movimientos en el escenario internacional. A pesar de buscar salir airosos de la situación y utilizar el soft power, los funcionarios chinos seguirán teniendo que lidiar con las mismas críticas una y otra vez, siendo el gobierno de Trump aquel que más lo haga. Una maniobra adecuada tomando en cuenta los recientes sucesos desventajosos para Washington. Probablemente en los siguientes días, quizá meses, lo siguiente será presentado con distintas palabras. Ser el origen del COVID-19 y haber actuado con falta de transparencia en el momento inicial será aprovechado por Estados Unidos para redoblar su campaña sobre los riesgos de que las cadenas de valor de las empresas dependan demasiado de un país inseguro y las dudas acerca del liderazgo que puede jugar en la gobernanza global un país tan opaco. En el futuro cercano, algo es seguro. Estados Unidos está quedando atrás de China. Recientemente ha recibido ayuda china por parte de un hombre rico de su país rival, Jack Ma, el cual donó 1 millón de máscaras y cientos de miles de pruebas para el virus. Esto puede ser considerada una cachetada con guante blanco, pero nimio comparado con lo que puede venir después. China es de los mayores productores de respiradores y máscaras quirúrgicas, el principal fabricante del mundo, de hecho. Esto siendo importantísimo para los empleados de los hospitales. Incluso este país es el encargado de producir la mayor parte de los ingredientes necesarios para la fabricación de medicamentos necesarios para dolencias secundarias del coronavirus. El escenario donde Washington tenga que pedir esta clase de ayuda a Beijing no es del todo improbable. Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha ayudado en múltiples ocasiones a mitigar esta clase de amenazas en el mundo. Hoy su contendiente está tomando la ventaja y el liderazgo mundial. Y si Xi Jinping nota que Trump no tomará el mando en esa situación, ¿qué evitará que lo obtenga si no hay una devastadora segunda ola de infectados para China? Prácticamente nada. Esto cambiará sí o sí la política global y las próximas décadas. Los estadounidenses comienzan a ser superados. El futuro del mundo puede ser Made in China. Para entender la siguiente premisa, es suficiente con el siguiente resumen. China se presenta como un actor clave en la lucha de la comunidad internacional contra el coronavirus por su colaboración con la OMS, su conocimiento sobre la enfermedad, su experiencia en la contención del COVID-19, sus medidas para mantener a flote la economía global y su cooperación práctica con otros países gravemente afectados. China ha pasado de estar en riesgo y frenando la economía del país a estar tomando ventaja de la situación, comenzando a tomar el lugar de Estados Unidos como protector del resto de naciones. Los contagios en el país por parte de sus ciudadanos aparentemente han cesado. Esto le permite gozar de cierta legitimidad internacional. Kurlansik considera que la respuesta drástica, dura, pero aparentemente efectiva de China ha hecho que Xi Jinping parezca fuerte y contundente, evidente en comparación con las torpes y lentas medidas iniciales tomadas por Italia, Estados Unidos y varias otras democracias occidentales. Además, China está haciendo uso del poder blando para ganar influencia alrededor del planeta, ganando terreno, tal y como ha sido comentado en repetidas ocasiones en el presente video. Es importante recordar lo poco transparente que es el gobierno chino,
y cómo puede censurar sin miramientos a aquel que no le favorezca. En la lucha por la gobernanza global, es importante revisar cómo utiliza el poder blando esta potencia, para evitar de esta forma que la bola de nieve llegue a ser demasiado grande. China busca ganar terreno y hacer aliados a todo costo. Esto es algo que está consiguiendo. El clásico de las relaciones internacionales, con una tendencia realista, Politics Among Nations, señala lo siguiente: el poder político es una relación psicológica entre quienes lo ejercen y en quienes es ejercido. Le da al primero control sobre ciertas acciones de este último, a través del impacto que el primero ejerce sobre las mentes de este último. Puede ejercerse a través de órdenes, amenazas, la autoridad o el carisma de un hombre o de una oficina, o una combinación de cualquiera de estos. Las consecuencias de la pandemia en Estados Unidos reavivarán propuestas de ingreso básico universal, UBI, por sus siglas en inglés. Probablemente en los países habrá un incremento en la inversión de investigación y desarrollo. Esta predicción puede ser desacertada, ya que el gobierno estadounidense, que solo ve a la ciencia en momentos de crisis, pero al momento de acabar, cuando la calma llega, el financiamiento disminuye, y hasta el conocimiento científico es brutalmente criticado. Otro punto que será analizado en las dos naciones a la brevedad es el clásico dilema de las crisis sanitarias, la disyuntiva entre mostrar la información u ocultarla. Ambas en exceso crean problemas. Todo con medida. La globalización, a pesar de sus beneficios, ahora mismo ha dejado a los países del mundo vulnerables. No solo es pieza clave en la distribución del virus, sino que ahora la economía está tambaleando por la interdependencia en la producción. La desglobalización y la desregionalización se acelerarán, redefiniendo las cadenas mundiales de producción y consumo. Estados Unidos está atado de manos, pierde puntos con el resto de países. Las medidas hacia los vuelos europeos no será olvidada pronto por la Unión Europea, y su influencia disminuye sin parar. Antes ha hecho alianzas con otros países y liderado acciones para disminuir problemáticas de dimensiones mundiales. Demasiadas naciones están vulnerables y necesitadas en sobremanera de ayuda. El líder asiático les ofrece ayuda, la cual es bien recibida. Ejemplo de esto, el gobierno de Serbia, que recientemente lanzó toda clase de elogios a China, al mismo tiempo que hacía menos la ayuda de Occidente, principalmente comentarios negativos hacia Europa. Pero nada es gratis en geopolítica. Arancón argumenta que semejante alud de mascarillas, equipos, gafas y respiradores procedentes de China ni es casual ni responde únicamente a la generosidad de la potencia asiática. El mundo comienza a asemejarse a aquel ubicado posterior a la Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerras. Una pandemia matando a miles de personas y colapsos de sistemas sanitarios, economía devastada y nacionalismos radicales. Pero, guardando similitudes con una guerra fría, en este caso, con distintos actores. El actual sistema internacional tiene como eje rector la globalización. Esta lleva mostrando tiempo fisturas que el virus hizo más grandes. Habrá un cambio en la política global. Eso ya es prácticamente innegable. En el momento en que estas palabras son dichas, la balanza tiende hacia China, país que está resultando victorioso en múltiples ámbitos. El 2019 en ECOP tocó las puertas del gobierno chino, el cual no tardó en poner en marcha todo su autoritarismo para frenarlo. Esto dio aparentemente resultados. Occidente es visto ahora como incompetente, al contrario de los más poderosos países de Asia, y aunque otros utilizaron medidas menos autoritarias que las de Xi Jinping, el complejo apartado de censura no será desmontado. Cualquiera podría ser desaparecido de la red, como le sucedió al famoso escritor Mario Vargas Llosa al criticar ese gobierno. No hay un colectivismo sólido entre los países, y están aislados, al igual que sus ciudadanos en pandemia, solo que no en una casa, sino detrás de sus fronteras. Citando a Walt, ¿hay un lado positivo? El realismo sugiere que podría haber uno pequeño. En un mundo competitivo, los estados miran con cautela lo que otros están haciendo y tienen un gran incentivo para imitar el éxito. Los estados, en el escenario internacional, vuelven a fungir como los principales actores, y los ciudadanos los buscan clamando por ayuda. Un excelente cierre para este trabajo es una cita de Walls, el imperativo internacional que dice: cuídate a ti mismo. El futuro es incierto, aunque con todo lo mencionado, es probable que sea un poco menos borroso.
La metodología utilizada en este caso es una documentación exhaustiva de artículos sobre los sucesos recientes, en el ámbito anteriormente mencionado, contrastando las fuentes y su origen, medios pro Estados Unidos, pro China y neutrales, respectivamente, además de generar conclusiones fruto de leer medios especializados en el campo de las relaciones internacionales. Hasta aquí el video de hoy. Hubo bastante esfuerzo detrás, así que te agradecería bastante que le dieras like, que comentaras, que compartieses con tus amigos y familia, si es que estás de acuerdo con lo expuesto aquí. Dóname en Ko-fi para mejorar la calidad de este canal, y le hace falta bastante. No olvides seguirme en mis redes sociales, los links están en la descripción, así como revisar la lista de referencias. Bastantes, por cierto. Sin nada más que decir, se despide Eric de Pensamientos Inorgánicos. Te mando un internacionalista abrazo. Hasta la próxima.